Ya estamos en el aire. Mejor después hablamos. Me dice si ya está conectado. Yo creo que ya estamos en el aire, sí. No, todavía no. Ya de llegar allá por la China, dijo usted que ahora sí, ahora sí. Ahora sí, mis amigos y amigas, hermanos y visitas que están pasando por aquí y nos están viendo hoy jueves 3 de septiembre ya del 2020. Estamos aquí reunidos para poder seguir con los temas que hemos estado trayendo acá, mayormente nuestro hermano Fernando, que es el que ha estado al compás de todos estos temas, tratando de persuadir a todos aquellos que escuchan por medio de la palabra de Dios, no por nuestros propios conceptos, de que meditemos acerca de las doctrinas que las diferentes personas están practicando. Hoy vamos a traer un tema. Ayer estuvimos con un tema bastante grande con el asunto de Satanás, los demonios, los endemoniados. Y bueno, ahí han habido muchas preguntas y también respuestas, pero todo dentro del ámbito bíblico. Yo entiendo, y antes de darle el pase a mi hermano, quiero que quede esto bien claro, que yo entiendo que hay mucha gente que tiene sus propias experiencias, pero tenemos que quedar claros en esto, que las propias experiencias que todos tengan no salvan a las personas, ni tampoco hacen que tengan una comunión con Dios. Pueden tener una comunión con el que dice esa experiencia, pero con Dios no. Con Dios la única forma de poder llegarle a Él es por medio de su palabra, así es que es lo único que tocamos. Si usted quiere contradecir lo que nosotros decimos, use la palabra de Dios. Si nosotros queremos afirmar algo, usamos la palabra de Dios, todo dentro de ese ámbito. Así que, bueno, les agradecemos mucho que estén acá y en este momento le paso la palabra a mi hermano Fernando para que él pues nos hable acerca de lo que viene hoy. Muy buenas noches a todos. ¿Se escucha bien, hermano? Sí, correcto. Eso ya pregunté yo, que si yo me escuchaba bien también. Perfecto. Bueno, que Dios les bendiga a todos y quiero invitarlos a todos. Recuerden, un lema que nosotros tenemos es: use lápiz y papel, apunte las preguntas, porque las preguntas bíblicas se responden con palabras bíblicas. O sea, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. O como Pablo le escribió a los romanos, en Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo está escrito? O cuando Pablo le escribió a los corintios, dice que él y Apolo se pusieron como ejemplo, y escuchen todos, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Hoy queremos invitarlos a ustedes para que nos acompañen a un estudio interesante. Interesante, les voy a explicar por qué. Interesante porque es un tema que mucha gente no toca porque, pues, no quieren complicarse la vida. O sencillamente porque prefieren quedarse callados. Estos días hemos estado hablamos sobre los grupos religiosos como la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los Solo Jesús, los evangélicos. Hicimos un análisis con la Biblia y encontramos que la palabra de Dios no los clasifica como la palabra, como la iglesia del Nuevo Testamento. Estuvimos hablando de que el Señor prometió una iglesia, Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. La gente era añadida a esa iglesia, Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Estuvimos hablando de que la iglesia del Nuevo Testamento no había un pastor, sino pastores, que no habían pastoras, no se pedían diezmos, no se decía a la gente: levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. No, se le decía a la gente que tenía que creer en Cristo, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. De esta manera,
se convertían en cristianos. Nada más. Hechos 11:26. ¿Por qué era importante ser añadidos a la iglesia? Porque dice que Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Hechos 20:28 dice que la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Pero estuvimos hablando también de los pastores bíblicos y de los diáconos. Por ahí una señora nos hizo un comentario sobre Febes. Romanos 16:1 dice que Febes, la versión Reina Valera, lo traduce como diaconisa. Pero déjenme decirle a todos ustedes y a la persona que nos escribió que la palabra koinomía o la palabra diaconisa en Romanos capítulo 16, versículo 1, no aparece. Sí era una servidora en la iglesia, sí, pero la idea ahí es que era una hermana que ayudaba en el trabajo de los diáconos. Pueden leerlo en en otras versiones y se van a dar cuenta que no lo traduce como diaconisa. Si el concepto fuera de que la Biblia habla de diaconisas, entonces los pregunto, ¿a dónde están los requisitos para las diaconisas? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que dio requisitos para los diáconos. Primera Timoteo, capítulo 3, del 6, capítulo 3, del 6 en adelante. Y Primera Timoteo, capítulo 1, habla de los requisitos para los diáconos. En Filipenses 1:1 se nos habla la iglesia de los Filipos con sus obispos y diáconos, no dice de diaconisas. Quiero recalcar algo muy importante, y es que en la iglesia del Nuevo Testamento, aunque mucha gente participa en el servicio de la iglesia, pero los únicos oficiantes que hay en la iglesia nombrados por Dios son pastores o ancianos o obispos, que es lo mismo, los pastores y los diáconos. Nadie más. Cuando no hay pastores, ya aprendimos que la iglesia trabaja con predicadores o con todos los miembros varones, los hermanos fieles varones son los que se lleva a cargo las funciones de la iglesia hasta que ésta puede nombrar ancianos. Hechos capítulo 14 del 21 al 23. Pero ya que hemos hablado de todo esto, hay un detalle. Hermano Marvin. Sí. ¿Cuántas fe hay? ¿Cuántas fe hay? Imagínese que con solo la pregunta gramaticalmente está incorrecta, porque le voy a decir por qué. Porque acaba de decir usted algo plural, algo plural haciendo o indagando en algo singular. Porque decir cuántas fe hay no se puede, porque solo hay una fe. No se permite decir pez, ¿verdad? Es que eso es lo que usted cree, que hay una fe. Es que recuerde que la palabra fe tiene diferentes significados. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6, no, versículo 1, perdón. Si me lo puede poner ahí. Okay. Vamos a empezar con este pasaje. Hebreos 11, 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí tiene, dice. Versículo 1, perdón, versículo 1. Ok. Romanos 11, 1. No. Hebreos 11, 1. Ah, perdón, hermano, es que se vino un aguacero y no. Más bien por aquello a nuestros seguidores que si se corta o algo es porque aquí está lloviendo, pero a cántaros. En cualquier momento se puede la electricidad. Pero se le escucha bien, hermano, se le escucha bien. Ok. 11.1 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, aquí la palabra fe significa una fe subjetiva, es mi fe. Ok, pero no vamos a hablar de mi fe, de una fe subjetiva, o sea,
una fe que es la de un sujeto. No vamos a hablar de esa fe. Vamos a hablar de una fe que apunta a algo, una fe objetiva. Y para eso vamos ahora sí a entrar a Romanos capítulo 10, versículo 17. Ese va a ser nuestro pasaje central. Romanos 10, 17. Dice, ahí está. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí detengamos. Pregunto. Y hoy vamos a analizar claramente. Así que la fe viene por el oír. Pregunto, ¿a qué fe se refiere aquí Romanos 10, 17? Porque si yo voy a un grupo religioso, si yo voy a la iglesia católica, voy a escuchar de la fe de la iglesia católica, de un cuerpo o una forma de doctrina que ellos tienen. Esa es la fe de ellos. Si yo voy a un grupo religioso de los testigos del reino, voy a escuchar la fe que ellos tienen. Si yo voy a una iglesia pentecostal, me voy a oír la fe de la iglesia pentecostal. Pero la pregunta es, hermano Marvin, Sí. ¿sí que la fe viene por el oír? ¿Todas esas fe pueden entrar en esta fe? ¿Sí o no? No. ¿Pero por qué no? Si todos hablan de Dios. Sí, pero hay un parámetro. Todos utilizan la Biblia. Si todos dicen, escúcheme esto, si todos dicen, nosotros estamos en la verdad, ahí afuera hay un poco de engañadores, de sectarios. Todos decimos lo mismo. Todos decimos. Ahí nos incluimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con esa fe? Por eso es que quiero recalcar algo, hermano. Cuando yo digo, no existe más fe, solo una, es que en la mente de todo mundo, en la mente de cualquier persona, va a decir eso. Dice, no existe más fe, solo una. Porque cuando yo hablo de mi fe, y esto en la convicción en la que yo fui enseñado, ¿verdad? No puedo visualizar otras fe. Pero hermano, es que hay un problema. Si yo soy evangélico, yo digo, sí, hay una fe. Mi iglesia es la iglesia verdadera y esa es la fe que hay que predicar. Si yo soy católico, yo digo, yo tengo la verdadera fe, porque la fe es la iglesia católica. Y yo dice, y ojo que el pasaje dice que la fe viene por el oír. Claro, yo voy a la iglesia católica, escucho y me alimentan de la fe. Yo voy a la iglesia de los mormones y me alimentan de la fe. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a nuestros amigos Romanos 10, 17? La fe viene por el oír. Sí, pero no termina ahí, ¿verdad? Ese es el punto. Sí. Sí, es verdad, la fe viene por el oír. Pero ¿por el oír qué? Vamos al pasaje otra vez. Voy a ponerlo acá para que lo puedan ver. Así que la fe. Ok, léalo. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante. El oír por la palabra de Dios. O sea que la fe que habla Romanos está hablando de una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Pero volvamos al mismo contexto del que estábamos hablando ahora. Si yo soy evangélico, yo digo, yo voy y mi pastor me habla de la Biblia. Está hablando de la palabra de Dios. Si yo voy a la iglesia católica, el cura me habla de la palabra de Dios. Si yo voy donde los mormones, me hablan de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda de que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios? Vamos a ir. Permítame, yo comparto esta pantalla un segundito, hermano. Claro.
Mientras usted Vamos a dice ver eso, si... pues nada más quiero traer otra inquietud. Y es que, por ejemplo, ¿cuántos Marvin hay? ¿Sabe? Mi nombre es Marvin. ¿Cuántos Marvin hay? Cuando alguien dice, yo sé quién es Marvin, la pregunta inmediata es, como hay muchos que se llaman Marvin, la pregunta inmediata, ¿cuál sería? ¿De cuál Marvin me está hablando? ¿De cuál Marvin me está hablando? Porque aunque muchos se pueden llamar Marvin, cada uno de nosotros tiene una característica que nos hace únicos. Y entonces el punto aquí es que si todos dicen que la fe que se predica en las diferentes sectas o iglesias o como usted quiera llamarle, hablando de doctrina, si es la misma palabra de Dios, volvemos otra vez a esta pregunta de lo que usted había dicho antes. ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza? Hermano, necesito compartir pantalla. Ya creo que ya está habilitado, sí. Hágale a ver si ya está habilitado. Dice, Vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer. Ya, listo. Ajá. Ahí sí. Entonces aquí, a la pregunta que dice el hermano, ¿cuántos cuerpos hay en una cabeza? Obviamente uno. Pero la pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo hacemos para que nuestros amigos entiendan que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios? Si ustedes, no sé si pueden ver ya la pantalla que compartí. Si estoy compartiendo pantalla, sí. Correcto, se ve bien y se oye bien. El tema es contender por la fe. Judas dice que somos llamados a contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas, versículo 3. Vamos a leerlo, por favor. Hermano. Claro que sí, ya se lo busco. Judas, capítulo 3, porque solo un capítulo tiene, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Ajá. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bueno, aquí se utiliza otra vez la palabra fe y dice el escritor que hay que contender por la fe. ¿Y qué significa contender? ¿Significa que tenemos que agarrarnos a los puñetazos, a insultarnos? ¿O a qué? ¿Qué es contender? ¿Y qué es fe en este contexto? ¿Qué es fe? Don Osvaldo Quintana, gracias por estar viendo el video y como le dijimos o le mandé el mensaje, si el señor Alexander quiere debatir con nosotros cualquier tema, que haga la invitación y desde aquí nosotros le contestamos para que haya un debate ordenado con un determinado tiempo. ¿Verdad, hermano Marvin? Ahí sí, el hermano correcto. Marvin le puede contestar más luego para yo poder continuar con el tema. Correcto, ya tengo su número y me voy a comunicar con él para darle las instrucciones de cómo es que se hace un debate. O sea, okay. No es que diga que no sepa, sino que cómo lo hacemos aquí nosotros. Excelente. Ok, entonces la palabra dice que hay que contender por la fe. ¿Pero qué es contender? ¿Y por cuál fe? ¿Por la fe católica? ¿Por la fe de los unitarios? ¿Por la fe adventista? ¿Por la fe de quién? No, es que aquí la palabra fe, vamos a ir viendo que la palabra fe tiene que ver con, ahora sí, una fe. ¿Pero cuál fe? La palabra fe tiene que ver con un cuerpo de doctrina, con un cuerpo de enseñanza. Para eso, vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Mi hermano Marvin? Sí, Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Quito la pantalla para que lo pueda... Sí, si quiere que la vean los demás, Exactamente. Voy a ponerlo aquí para que lo vean. Ahí tiene 4 y 5, ¿lo leo? Por favor.
Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Ojo. Entonces, ahora vamos a ir dándole forma a esto. Esa fe tiene un cuerpo, claro que sí. ¿Por qué cuerpo? Recuerden Efesios 5:23. La iglesia del Señor, la cual Él amó. Aparte, aunque no lo proyecte, pero puede leérmelo ahí, Efesios 5:23, hermano. Sí, no, aquí lo podemos buscar y lo leemos y después volvemos al pasaje. Es que no quiero que se me vaya de este pasaje. No, nos devolvemos al pasaje, no se preocupe. Ok. Efesios 5:23. Aquí está marcado ya, otra vez quedó. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Volvamos ahora sí a Efesios 4:4. Ahí está. Efesios 4:4 dice un cuerpo. Bueno, ya sabemos que un cuerpo se refiere a la iglesia del Señor. No se refiere a la iglesia católica, a la iglesia adventista, a la iglesia unitaria, a los pentecostales. No se refiere a ellos. Habla de un cuerpo. Ok. Un cuerpo, un espíritu. Importante. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cómo fuimos llamados? Por medio del Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo, porque hay que ir explicando todo esto. Para poder creer en esa fe, hay que estar dentro de ese cuerpo. Y para estar dentro de ese cuerpo, somos llamados. Primera de Tesalonicenses 2:14. ¿Lo tiene, hermano? Sí, claro, ya se lo leo. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice lo siguiente, y ustedes lo pueden ver aquí. Voy a acomodárselos para que lo vean. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. No, entonces es segunda, perdón, me equivoqué, disculpe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. No hay problema. 2:14, vamos para allá. Y dice lo siguiente, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribió a los tesalonicenses que somos llamados por el evangelio. Pero somos llamados ¿a dónde? Efesios 4:4, a ese cuerpo. ¿Cómo fuimos llamados? A esa esperanza. Ojo, Efesios 4:4, vamos a Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados. Fuimos llamados por el evangelio en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué? Porque hay un Señor. Ojo, un Señor, el Señor Jesucristo. Una fe. Aleluya. Una fe. Vamos a leer Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Una fe. Ajá, dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. 1:13, aquí lo tengo, ya le sale. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Perdón, hermano, segunda es segunda. Se le mete la marcha. No importa, pero es que a veces No tener todo en la cabeza es un poquito complicado. No hay problema. ¿A quién no le pasa? 1:13, segundo Timoteo. Segunda Tesalonicenses 1:13. Ah, de Timoteo. No, ahí está bien, no, segunda Timoteo, perdón. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por este pasaje. Vea, yo quiero que todo el mundo me preste mucha atención. Retén la forma de las sanas palabras. Ok, Pablo le está hablando a Timoteo que hay unas sanas palabras, pero esas sanas palabras son las que se oyen. Ojo, que oísteis. Oísteis. Pablo, estas palabras que oísteis son las mismas palabras de Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, retén la forma de las sanas palabras que oísteis.
y le agrega a la palabra oír, le agrega en la fe. Oye, qué importante. El amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Volvámonos a Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál bautismo? Cuando los amigos evangélicos dicen de un bautismo, ¿sí? El bautismo con el Espíritu Santo. No, señores. Cuando está hablando de un Señor, una fe, está hablando de la fe que es la palabra sanas o la sana doctrina. Está hablando aquí de un bautismo. Hechos 2:38. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. El bautismo que habla aquí es un bautismo de salvación. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados, hay que perseverar. Esto equivale a el oír de la palabra de Dios. Entonces, volvamos a nuestro pasaje inicial, Romanos 10:17. Ok, vamos a poner acá un momentito y pongo el pasaje. Romanos 10:17. 10:17. Ya lo tengo aquí, mírenlo. Ahí está. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Analicemos ahora sí. Entonces, para yo poder cumplir con que estoy en la fe y estoy oyendo, la fe tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y donde escucho esa fe, tiene que ser ¿a dónde, hermano Marvin? Según Efesios 4:4. En el cuerpo, ojo, en un cuerpo, en una esperanza, como fuimos llamados, de una esperanza en vuestra vocación, porque hay un Señor, ojo, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, cuando venimos y analizamos a nuestros amigos católicos, no cumplen con esto. ¿Por qué? La gente dice, es que los católicos bautizan para el perdón de los pecados. Mentiras. Recalco, mentiras. Los católicos nunca han bautizado a nadie, porque bautizar significa agarrar un cuerpo y sumergirlo totalmente en el agua. Cuando el cura agarra y le da agarra un poquito de agua y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le chorrea un poquito de agua, se llama aspersión. Y Cristo mandó en el idioma griego es rentizo, no a rentizar. Rentizo es chorrear o tirar, ¿cómo lo explicara? Como chorrearle un poquito de agua a alguien en la cabeza. Jesús no mandó a hacer eso. Jesús mandó a bautizar, o sea, introducir un cuerpo totalmente en agua. Por eso, la Iglesia Católica Romana no cumple con este requisito. Ahora, si vamos a que el amigo evangélico me va a decir que él escucha la palabra de Dios porque le citan la Biblia, vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque dice que una fe, un Señor, un bautismo. Ojo, Romanos 10:17 nos habla de por la palabra de Dios y Efesios 4:4 habla de un cuerpo. Un cuerpo. Aquí está el problema. Con la iglesia evangélica tenemos un serio problema. El cuerpo, que es la doctrina que ellos practican, no es el cuerpo de Efesios capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica pues tiene pastoras. En el cuerpo de Cristo no hay permiso para que hayan pastoras. En el cuerpo de Cristo no hay un pastor. Hay pastores en una congregación. Ya lo hemos estado viendo. En el cuerpo de Cristo no se piden diezmos. Ojo a esto. Entonces, ese cuerpo que habla Efesios 4:4 no puede ser
la iglesia evangélica, no puede ser la iglesia mormona, no puede ser la iglesia adventista, no pueden ser los judíos mesiánicos, porque todos estos cuerpos de doctrina, sus doctrinas contradicen las prácticas de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Ahora tenemos un problema. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 25. Así dice Gálatas 3:25. Ya se los pongo para que lo vean. Y se los acomodo aquí. Ahí está. Léalo, por favor, hermano. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí tenemos una situación muy interesante. Desde el 26 hay algo que me llama mucho la atención. Pablo le está viendo a los Gálatas, dice, todos sois hijos de Dios por la fe. No dice, el pasaje no dice por la fe sola, como dice la iglesia evangélica o como dice la iglesia adventista. No dice por la fe sola, porque la gente dice, sí, claro, todos los que han levantado su mano, han aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador, están en Cristo Jesús. Mentiras. Ningún hombre que está en esta tierra, ningún hombre sobre la tierra, y quiero recalcar muy bien esto, nadie que haya hecho una oración de fe está en Cristo. ¿Qué ha dicho el hermano Fernando? Está ofendiendo a toda la gente. No quiero ofender a nadie, pero tengo que decirlo. El que usted haya hecho una oración de fe honestamente, yo no dudo de su honestidad, pero está honestamente errado, porque la Biblia no enseña que con una oración de fe yo me meto en Cristo. Vea que el mismo pasaje en el 27 nos va a aclarar. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ojo, por medio del bautismo, yo me revisto de Cristo. Romanos 6:4, póngamelo a la par, hermano, vaya buscándomelo. Romanos 6:4 me va a decir cómo es que yo soy bautizado en Cristo. Amén. Por eso recalco que una persona, pero no me hubiera quitado Gálatas 3:25. Listo, ya eso lo voy a poner en el otro. Romanos 6:4 es muy importante, porque somos sepultados juntamente con él. Espérese, hermano, porque lo voy a poner en el otro para no quitarle este. Ok. Entonces ya Romanos 6:24, Romanos 6:4 dice, o está escrito en la palabra de Dios de la siguiente manera. Miren ustedes y hagan sus... perdón, me fui. 6:4. Este es un poquito más complicado de usar, pero aquí está. Aquí está. Paciencia, aquí lo tengo, mire. Tranquilo, no, tómese su tiempo. Ahí está. Ok, Gálatas nos está diciendo, porque todos sois hijos de Dios por la fe, pero aquí la fe no es, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador, entra en mi corazón y perdona mis pecados. Eso es falso, la Biblia no enseña eso. Esta fe es Romanos 6:4, véalo aquí, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Devuélvame Romanos 6:4. Cuando somos, ¿qué es el bautismo? Es sepultura, es muerte y es bautismo para resurrección. Por eso, cuando Pablo le escribe a los Gálatas por la fe, es porque ya son personas que habían, ¿puede subrayarme ahí o no puede, hermano? Sí, sí, vamos a intentar. Romanos 6:4. Son personas que han sido sepultados con Cristo, han muerto con Cristo y han resucitado con Cristo. ¿Y cómo resucitaron con Cristo? Amén. Escúchenme todos, por favor.
Gálatas 3:26 dice que todos somos hijos de Dios por la fe. Pero Romanos 6:4 nos explica cómo es que nos metemos en la fe, que es la doctrina de Cristo. Sepultados con Cristo. Entonces, nos metemos en la fe como sepultados, morimos con Él para muerte, Romanos 6:4, y resucitamos con Cristo. Ahora sí, cuando yo, ojo a esto, cuando yo muero con Cristo, cuando yo resucito con Cristo, cuando soy sepultado con Cristo, estoy en la fe de Gálatas capítulo 3, versículo 23. Y cuando he hecho esto, amén. Gálatas 3:27, vea lo que dice. Porque todos habéis sido bautizados en Cristo. ¿Cómo me bauticé en Cristo? Romanos 6:4. Muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6:4. Gálatas 3:27, vea lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Cristo vino a morar en mí. No por el agua. Quiero recalcar muy bien eso. El agua no tiene ninguna clase de poder, pero la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados en ese momento. Y en ese momento es donde me convierto en un hijo de Dios por la fe. Lo que quiero decir es que la fe implica obedecer, implica estar muerto, estar resucitado, implica estar revestido. Nadie puede estar en la fe de Cristo Jesús si no está revestido de Cristo. Y nadie puede estar revestido de Cristo si no ha muerto, ha resucitado y ha sido sepultado con Cristo Jesús. Hasta aquí, hermano, ¿usted quiere explicar algo? No, está muy bien explicado. Ok. Ahora quiero que veamos otro detalle importante. Pero, ¿qué es esta fe? Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 23. No me pierda Gálatas 3:25 a la par. Voy a ir poniéndome los otros pasajes a la par. Siempre deje mi Gálatas 3:27 aquí. Listo, voy a ponerlo aquí para que no se vaya. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí a la par. Gálatas 1:23. Ok. Ya casi aparece por aquí. El que estoy usando. Y presten atención a este pasaje. 23, mírelo. Véalo. Opa. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Escuchen este pasaje. Ahora predica la fe. La palabra fe es la que se predica. ¿Y cuál es la que se predica? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fe es la que se predica. Y esta fe es la misma de Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando yo me revisto de Cristo, amén, Señor. Cuando yo me revisto de Cristo, es que yo me emociono, perdónenme, pero yo me emociono predicando. Cuando yo me revisto de Cristo, ¿saben por qué? Porque la fe, cuando yo estoy revestido de Cristo, la fe produce en mí una acción. ¿Sabe cuál es la acción? Es que yo la predique. Y cuando yo la predico, ¿sabe qué predico? Efesios 3:10. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Escucha otro sinónimo que quiero poner aquí. La multiforme sabiduría de Dios es la misma fe que predica. Gálatas 1:23. Solamente oímos decir a que están hablando de Pablo, que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La fe se predica.
en Hechos capítulo 6, versículo 17, vamos a escucharla. ¿Qué es esta fe del Gálatas 3:27? Hechos capítulo 6, versículo 7. Ok, dice, momentito, 6, 7. Aquí aparece, aquí viene, aquí viene. 2, 3, 5, 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oye, esto es muy importante que me subraye esa palabra. Bueno, ahí no puede subrayar, ¿verdad que no? Amén. Solamente obedecían a la fe. Entonces, la fe aquí es la que se obedece, pero esta fe es el mismo cuerpo de doctrina que habla Gálatas 3:27. ¿Por qué? Porque no es la fe que dice, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Eso es falso. No existe un pasaje en la Biblia de cristianos que hicieran esa actitud. Aquí la palabra fe representa al cuerpo de doctrina, representa al evangelio, representa a la multiforme sabiduría de Dios, Gálatas 3, Efesios 3:10, representa esta fe que se obedece, es la misma fe que Pablo escribió a los romanos en Romanos 6:17. La fe, entonces, Romanos 6:17. Tomen en cuenta que la fe se predica, la fe se obedece, la fe fue revelada, la fe hay que contender por ella, y cuando yo estoy en la fe es porque he sido revestido de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 27. Ok, aquí por aquí aparece. Vamos bien abajo. 17. Aquí está. Aquí mismo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oye, hermano, Qué contundente. aquella forma de doctrina, preguntémosle al pasaje, ¿qué es aquella forma de doctrina? ¿A cuál forma de doctrina se refiere aquí? Sencillamente a la doctrina de Cristo y a la doctrina de los apóstoles. Vamos a ir a Juan, segunda de Juan, versículo 9. Pero no, ahora sí vamos a hacer un cambio, hermanito. Déjeme aquí ese pasaje. Ahí está. Ahí está. Voy a señalar este. En Gálatas, aquí en Romanos capítulo 6, versículo 17, se nos habla aquella forma de doctrina. Ahora, vamos a ir a segunda de Juan, versículo 9. Y nos va a decir cuál es la forma de doctrina. Escuchen el versículo 9. Cualquiera que se extravía, léalo, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La doctrina de Cristo es la misma doctrina de Romanos 6:17. ¿Por qué? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿A cuál? A la doctrina de Cristo. Ahora, Hechos 2:47. Vamos a Hechos 2:47. No, pero déjenme ese pasajito ahí que quiero tener Romanos 6 ahí. ¿Puede cambiar el otro, hermano? Correcto, correcto. ¿Me dice? Hechos 2:42. Sí. Aquella forma de doctrina equivale a la doctrina de Cristo. Segunda de Juan, versículo 9. Aquella forma de doctrina equivale a la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Léalo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Subráyelo ahí, hermanito. La doctrina de los apóstoles. Ahí está, mire. En la comunión unos con otros, en el partimiento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuchen, segunda de Juan, versículo 9, nos dice que cualquiera que se extravía
de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Habla de la doctrina de Cristo, segunda de Juan, versículo 9. Hechos 2:42 nos dice la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo es la misma. Y es la misma doctrina que Pablo habla en Romanos 6:17. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora vamos a ver Primera de Juan 4:6. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 6, entendemos algo muy importante. Ok, te lo pongo. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:6. 4:6. Ok, aquí está. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este pasaje es hermoso, es lindo. Y yo quiero que todos escuchen esto. Nosotros, está escribiendo el apóstol Juan, somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Dice el apóstol Juan. Dice, porque conoce, porque el que conoce a Dios. ¡Wow! Y saben que la palabra ginosco en el griego significa es conocer íntimamente. Como por ejemplo, cuando el marido conoce a su mujer o la mujer conoce íntimamente a su marido. Aquí la palabra conocer significa es que el que conoce íntimamente a Dios, o sea, tiene una relación personal, íntima con él. Dice, el que conoce a Dios nos oye. Escuche esta palabra, nos oye. ¿Por qué nos oye? Porque está escuchando Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted oye la palabra de Dios es porque conoce a Dios. El que no es de Dios no nos oye, dice Juan. Y en esto conocemos el espíritu de verdad. Ojo, ojo, ojo a esto. Habla de el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aleluya, hermano. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto nos está explicando que aunque yo esté escuchando, yo tengo que juzgar si estoy escuchando al espíritu de verdad o al espíritu del error. ¿Por qué hablo de esto? Y yo sé que mucha gente pues, me malquiere cuando yo hablo de estas cosas, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando usted escucha, a veces hay gente que pone el canal X y dice, qué buena prédica dio el pastor hoy. Y es verdad, y una muy buena prédica. Pero la gente lo que no piensa es que detrás de esa prédica hay un cuerpo de doctrina o de enseñanza que sustenta lo que ese hombre está predicando ahí. ¿Por qué hablo de esto? Cuando yo me paro aquí a predicar, estoy sustentando lo que la doctrina de Cristo enseña. Igual, si es la Iglesia Católica, van a sustentar, pueden dar un buen tema, claro que sí, pero la gente se concentra en el buen tema que dieron, pero no se concentra en lo que hay alrededor de ese buen tema. Si va a predicar en la iglesia evangélica, es igual, dicen, uy, hoy fui y el siervo de Dios dio un buen mensaje. ¿Y qué con eso? Hay que ver, aparte del buen mensaje, hay que ver qué acompaña el buen mensaje, cuál es la doctrina que ellos practican o llevan a cabo para que yo pueda oír el espíritu de verdad. ¿Y sabe por qué recalco sobre esto? Porque la fe equivale a, ya le oí la palabra, la fe equivale a el evangelio, a la verdad, a la palabra, al camino. En otras palabras, la fe es el Nuevo Testamento. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, es que en este pasaje hay algunas personas que he oído decir que cuando dice que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, se refiere al Espíritu Santo y al diablo, pero el contexto no nos permite pensar así.
Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice espíritu de verdad y espíritu de error? Sino a las Bueno, personas que predican. excelente. Y vea que lo aclara la primera parte del versículo. El que conoce a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo? Juan capítulo 6, versículos 50 al 58 dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad. No una verdad, la verdad. Y Jesús habló en Juan capítulo 6, repito, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Entonces, aquí hay una pregunta, hermano. Aquí hay una pregunta. Y es, ¿a quién le cae la responsabilidad de conocer esto? Es decir, de indagar, de saber, de entender esto. Muy buena pregunta. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, no os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación recibiréis. Escúcheme algo muy importante. Yo como una persona que enseño la Biblia, tengo que fijarme muy bien en lo que predico. Pero usted que está escuchando tiene que juzgar lo que yo estoy predicando. Amén. Amén. Tengo un pasaje para esto, hermano. ¿Lo puedo poner? Tengo un pasaje para esto, que es aquí mismo, en 1 de Juan, pero 4:2. Ok. Que dice. Probar los espíritus, ¿no? Ajá, correcto, ¿verdad? Creo que era aquí, ¿verdad? No me acuerdo bien si era aquí. Para ver. Que decía que hay que probar los espíritus. El versículo 1 creo que es, hermano. Aquí está, sí. Amados, no creáis a todo espíritu. Mire que la palabra espíritu es la misma que se dice allá en la que leímos en el pasaje anterior. El 6, el versículo 6. Si no probad los espíritus si son de Dios. Si no probad, ¿a quién le corresponde esto, verdad? Porque muy buena pregunta, hermano. ¿A quién le corresponde y cómo lo probamos? Exactamente. Judas 3. Hermano, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. De esa manera probamos a los espíritus. Vuelva al versículo 1, hermanito. Ahí está. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ustedes tienen que probar lo que yo estoy enseñando. Pero quiero detenerme aquí. Los espíritus no se prueban diciendo, hermano Marvin, yo siento en mi corazón que usted no me está diciendo la verdad. Hermano Marvin, no, lo que usted está diciendo, yo siento en mi espíritu que no es correcto. No, eso es un sentimentalismo. Eso no sirve de nada. No sirve para nada. Absolutamente para nada. Cuando dice probar los espíritus, es ¿cómo probamos los espíritus? Para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. ¿Cómo está escrito? Dijo Pablo, ¿verdad? Romanos 4:3 dice, ¿cómo está escrito? 1 Corintios 4:6. Para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si yo hablo conforme a la palabra de Dios, de esta manera probamos los espíritus. Amén. Amén, amén. Y de esta manera nos damos cuenta, porque dice que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. A estos amigos que dicen que se llaman apóstoles y profetas, yo quisiera que me explicaran este pasaje. ¿Qué entenderán ellos de este pasaje, por favor? Pero hay algo importante aquí, hermano, que quiero que recalquemos. Que ¿quién se atreve a decir que no hay falsos profetas? Yo creo que nadie. Es decir, ninguna persona que esté en sus 5 sentidos va a poder admitir o va a tener que admitir que sí existen falsos profetas. Ese es el punto, ¿verdad? Que Amén. Ellos digan que no sean ellos son otros 100 pesos, como decimos aquí en Costa Rica. Pero que existen falsos profetas, existen, más que la palabra lo está diciendo. Pero hermano, aquí voy a hacerle otra pregunta a usted. ¿La fe involucra la ley de Moisés?
¿Qué No. diría usted? Bueno, no, No. ¿Por qué no? porque la Si ley, yo puedo guardar el sábado, sí, si yo puedo pagar los diezmos, yo puedo usar instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la fe, de mi fe. sí, pero no es, aquí hasta el momento no está hablando acá de una fe particular o personal, sino de la fe de Cristo, de la doctrina de Cristo. Quiero que recalquemos algo, hermano. Cuando Judas dice que contendáis por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos, es muy importante que entendamos que la fe, tal vez se me van a ofender mis amigos mesiánicos por lo que voy a decir, pero la fe que habla Judas no tiene que ver nada, ni siquiera son primos con la ley mosaica. Cosa. ¿Pero por qué? Si está escrito en la Biblia, sí está escrito en la Biblia, pero la ley fue dada con un propósito y más bien Jesús condenó muchas prácticas que mezclaban con la Torá y las tradiciones. Mateo 15:9, vamos a leerlo. Listo, lo voy a buscar. Mateo 15:9 dice, aquí está. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí tenemos un serio problema, déjemelo ahí. Si Mateo capítulo 15, versículo 9, en el contexto que está hablando Jesús, está hablando bajo la ley y se está refiriendo exclusivamente y primeramente al pueblo judío, a nadie más, exclusivamente ahí. Obviamente que de ahí aprendemos nosotros que las doctrinas de los hombres no son mandamientos de Dios. Y por eso es que Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, aquella forma de doctrina que está en sus pantallas en Romanos capítulo 6, versículo 17, aquella forma de doctrina no tiene que ver nada con, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de los hombres. ¿Y saben por qué? Porque en la Iglesia Católica Romana hay muchos mandamientos de los hombres que la gente dice, la Biblia lo enseña. Y uno va a la Biblia y se da cuenta que es pura mentira. En la iglesia evangélica hay muchos mandamientos de los hombres que la gente dice, es que la Biblia lo enseña y no lo va a juzgar con la Biblia y se da cuenta que la Biblia no enseña. ¿Cuál es el problema con esto? Que la gente dice, pero hermano, es que yo siento que ese hombre, vea que cómo predica de lindo, vea cómo predica de bonito, ese hombre me hace llorar cuando predica. Yo sentí el fuego del Espíritu en mi corazón. ¿Y qué? Sintió el fuego del Espíritu. Venga, yo le echo un poquito de agua para bajarle la presión. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque las buenas prédicas motivan o emocionan su espíritu. Está bien. Pero el objetivo es no emocionarse, sino estar convencido y convertido. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, arrepentíos y convertíos. Escuche, arrepentíos y convertíos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, los tiempos de refrigerio son aquella forma de doctrina y no pueden ser los mandamientos de los hombres. Colosenses capítulo, hermano. No, que me acuerdo ayer como tocó usted acerca de los demonios. ¿Se acuerda que cuando Jesús mandó a los 70, ellos llegaron regocijados, venían todos inspirados, felices, venían todos orgullosos de saber que los demonios se les sujetaban? Pero ¿qué les dijo Jesús? Que no se regocijaran por eso, sino de que sus nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida. Entonces, aquí hay una pregunta, hermana. Vaya buscándome si es tan amable, Colosenses capítulo 2, versículo 22 y 23. Pero aquí hay una pregunta crucial. Y es que yo hago mucho énfasis a esto porque este canal, esta plataforma, quiero explicarle a todo el mundo. Esta plataforma no es para venir a decirle a usted que Cristo lo ama. Ya usted sabe que Cristo lo ama. No, esta plataforma lo que queremos es
hacerlo a usted que piense, hacerlo a usted que analice, hacerlo a usted que juzgue lo que estamos enseñando y lo que la Biblia dice, que juzgue lo que yo estoy diciendo que es la verdad. Juzgue si es verdad o es mentira. Si esto es mentira, lo que estamos enseñando, tírelo a la basura, no crea nada. Pero si es verdad, arrepiéntase y pídale a Dios que le dé cabida en el reino de los cielos. ¿Por Amén. qué? Porque aquella forma de doctrina, escuche lo que dice Colosenses 2:22. ¿Puede leerlo, hermano? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales Aleluya. cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, como culto voluntario o en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué rudo. Yo pregunto, ¿ustedes saben por qué Pablo está diciendo eso? Yo lo voy a dejar que usted medite un momentico, unos 10 segundos. ¿Sabe por qué? Porque en la época del apóstol Pablo, habían muchos hombres que eran muy piadosos. Habían muchos hombres como los fariseos que exteriorizaban piedad. Y resulta que al exteriorizar tanta piedad, la gente obedecía más a lo que ellos decían que a lo que era la enseñanza de Cristo. Los gnósticos estaban diciéndole aquí a la gente que ellos tenían un conocimiento especial. Y por eso es que el apóstol Pablo, gracias por el versículo 20, está bueno, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Estos preceptos eran mandamientos de los hombres y eran tradiciones que incluían al judaísmo. Y en el versículo 22, a estos mandamientos son los mismos que yo quiero que apliquemos a la gente de hoy en día. Iglesia Católica Romana, Iglesia Testigo de Jehová, Iglesia Mormona, amigos judíos mesiánicos, judíos, amigos unitarios, amigos evangélicos, tienen la piedad de ser muy religiosos, claro que sí, pero lastimosamente, créanme, que el 80% de lo que ustedes practican son mandamientos de los hombres, que tienen apariencia de piedad, sí, que tienen apariencia que hay gente muy piadosa y muy buena, puede que sí, puede que sea gente mejor que nosotros, pero les voy a poner un ejemplo. Hermano Marvin. Sí. Presten atención un segundito a esto que les voy a poner aquí. Había un señor que trabajaba conmigo y en una ocasión, mi hijo Luis, él sabe manejar. Y mi hijo Luis le dice a este señor, ¿qué? ¿Usted qué me va a decir? Yo manejo mejor que usted. Yo soy mejor chofer que usted. Entonces, a un señor como de 50 años, un muchacho de 18 años diciéndole eso, el señor se queda aquí así y le dice, es verdad, usted puede manejar mejor que yo, no le discuto. Usted puede que sea excelente en manejando, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Y le dice, ¿cuál? Que yo tengo licencia para manejar. Usted no tiene. Está ahí. Hasta ahí llegó. Es lo mismo. La gente puede aparentar tener un mundo religioso lleno de piedad y castigarse y abstenerse de muchas cosas. Pero hasta que no tengan la licencia que es creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y ser añadidos a la iglesia de Cristo, no pueden disponer de esta gran verdad. Es ironía. Suena como soberbia, puede sonar como soberbia, pero únicamente los cristianos tienen la autoridad de parte de Dios para poder propagar esta verdad. Es muy duro, sí, es muy duro. Y yo sé que a mí todo el mundo me ama, yo sé que me aman mucho cuando yo hablo de esta manera, pero créanme que se los digo del alma.
desde lo más profundo del corazón se lo digo, no es por ofender a nadie. Así como este señor le dijo a mi hijo, sí, usted puede ser mejor conductor que yo, pero la diferencia es que yo tengo licencia, usted no tiene licencia. Esa es la diferencia. Usted puede predicar mejor, pueden dar mejores estudios que estos que estamos haciendo nosotros aquí, pero la diferencia es que nosotros tenemos la licencia de parte de Dios. Exacto. Por eso el diezmo, por eso los instrumentos musicales, por eso el guardar el sábado, aunque eran parte de la ley mosaica, no son parte de la fe de Cristo Jesús. Y mucho menos cosas que no están en la Biblia, como pastoras, como este tipo de milagros que se hacen hoy en día, este tipo de gente que dice ser líderes, apóstoles. Wow, qué difícil. Hermano, este tema, bueno, no sé si mañana vamos a hacer lo que usted me había dicho o puedo continuar mañana este tema, porque es que este tema es muy amplio y tengo mucho material que dar sobre este. No, mejor lo terminamos, mejor démosle fin y mañana cuando terminemos este estudio voy a anunciar y es fácil, es la posibilidad que vamos a tener un día en especial para que la gente pueda entrar y pueda conversar con nosotros. Tal vez podemos contactar con don Osvaldo a ver qué quiere él, qué tema quiere que hacemos. Claro que sí. Entonces, pero yo creo que esto es muy importante porque entre más, aunque nos reunamos, aunque hablemos, aunque pongamos todo sobre la mesa, primeramente debemos de dejar que la palabra de Dios sea la que dirija todo esto, porque nosotros no somos nadie. La palabra de Dios es la que rige, la que autoriza toda esta cuestión. Entonces, mejor para ir concluyendo, hermano, yo quisiera que me buscara Romanos capítulo 14, versículo 1. Claro. Ya no necesita esto así, ahora lo puedo dejar así. Puede abrirlo ahora sí, todo. Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice, ahí está, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El 2. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. ¿Por qué quiero citar este pasaje? Porque a veces la gente dice, hermano, pero no importa la fe que usted crea, con tal que usted crea en Cristo. Pero quiero recalcarles algo que Romanos capítulo 14 está hablando en cuanto a opiniones. ¿Opiniones como cuáles? Bueno, la Biblia enseña que tenemos que reunirnos. No dice si en la mañana, si en la tarde, si en la noche. Eso es mi opinión. Lo puedo hacer en la mañana, lo puedo hacer en la tarde. Eso no afecta nada a la doctrina. Oh, parece que se le fue la señal al hermano. Recuerden que estaba lloviendo mucho y que en cualquier momento se podía ir la electricidad, entonces parece que hubo algún problema en cuanto a esto. Pero si no bien me equivoco, que el hermano está explicando acá, es el asunto de hablar acerca de temas o cuestiones que no afecten la doctrina y que está bien, como decía él, la Biblia dice que debemos reunirnos, pero no dice una hora, no dice a qué hora tenemos que reunirnos. Podemos escoger nosotros la hora de reunirnos. Y en esto, mientras no afecte la doctrina, no hay ningún problema, no se puede hacer de esa forma. Opiniones acá tiene que ver también con lo que viene hablando Pablo acerca de que los judaizantes querían que estas personas practicaran la ley que ellos practicaban como judíos y los gentiles que no tenían que practicar la ley pues hacían que chocaban en diferentes opciones en cuanto a esto. Y entonces Pablo dice aquí que debemos recibir a la persona que en cierta conciencia quiere manifestar algo que él siente que se debe hacer así, pero no es para contender sobre opiniones. Opiniones acá no tiene nada que ver con algo que afecte la doctrina. Entonces vamos a ver, dale un momento al hermano Fernando, a ver si fue que se fue la corriente. Si no, pues
lo dejamos hasta aquí porque no quiero yo interrumpir la línea, idea que tiene el hermano Fernando a la hora de explicar todos estos pasajes. Nada más, mientras se conecta él, entonces voy a aprovechar el momento para reiterarles qué es lo que hemos estado planeando o pensando hacer para los viernes. Vamos a ver si los viernes es el momento más adecuado. Y es que con todos estos temas, es obvio que hay personas que necesitan hablar, necesitan decir las cosas. Habrán algunas personas que no están de acuerdo en nada de lo que decimos y quieren refutar lo que se habla. Habrán otras personas que en lugar de traerles, ¿cómo se llama?, respuestas, les hemos generado más preguntas. Y habrán personas que simplemente no les interesa. Y entonces nosotros estamos buscando a aquellas personas que quieren que ya sea refutar o aprender o resolver sus preguntas, pero así como decía Romanos 14, no sobre asuntos de opiniones, de lo que yo creo, lo que yo pienso y todo lo que esté fuera de la escritura, no, es que la base central, como todos estamos de acuerdo, es que la base central es la Biblia. ¿Cómo es que la Biblia todos la usan para decir y hablar de diferentes doctrinas? Pero la Biblia no permite eso. Que las personas lo hagan no es culpa de las escrituras, no es culpa de la Biblia. Si se traza bien las escrituras, entonces podemos entender todas las cosas que vienen ahí o que se explican basados en cómo guardar la doctrina de Cristo y tener comunión con Dios. Entonces, para nosotros no tomar este podio, por decirlo así, y hacerlo nuestro, aunque la idea fue nuestra y le estamos haciendo acá de nuestros propios medios, queremos agarrar un día para invitar a las personas a que puedan participar y entrar y que hablemos sobre estas cosas abiertamente, abiertamente. Puede ser los viernes, porque así tenemos lunes, martes, miércoles y jueves para explicar todas las cosas que hemos estado explicando, mayormente el hermano Fernando. Y una vez los viernes, un día a la semana, vamos a entrar en la página que estamos haciendo acá, Análisis Bíblico 2, y vamos a entrar a una sala de chat y a abrir la posibilidad. Muy probablemente a usted le esté llegando la invitación y cuando le llegue la invitación es para que usted pueda ingresar y podamos hablar. Ciertamente tienen que haber reglas, porque no es una cuestión de que todo el mundo pueda entrar a hablar lo que quiere y lo que desee, porque hay muchas cosas que hablar. Hay que hablar para poder entendernos todos, tenemos que proponer y hacer reglas. Y estas reglas, el único fin que se busca es poder establecer que haya un consenso, es decir, que se llegue a un punto y ya sea que la persona reconozca que estaba errada en lo que está predicando o nosotros reconozcamos que estábamos errados o nadie reconoce nada, pero la palabra de verdad hizo lo que tuvo que hacer. Y si no lo reconocemos son por dos factores, o porque no queremos reconocer, no queremos dar el brazo a torcer, o porque tenemos alguna intención oculta ahí. No puede haber otra, porque si hay sinceridad en el corazón, la palabra va a penetrar como espada o filos y entonces va a sacar de nosotros esa sinceridad y vamos a decir, pues la verdad es que sí, no supe cómo es eso, o no sé explicarlo, o necesito estudiar más sobre el asunto, o realmente es así como se está diciendo. Entonces los viernes vamos a ver si ese día es pertinente para que podamos reunirnos y podamos discutir sobre estas cosas, basado en ciertas reglas que nos van a ayudar a mantener el orden, porque los ánimos se alteran, porque así pasa, no todos tenemos una conducta pasible, a veces sentimos que nos están ofendiendo, aunque nadie está ofendiendo a nadie. Aquí la Biblia lo que está diciendo es que hay falsas doctrinas, del cual todos estamos de acuerdo. La Biblia lo que está diciendo es que hay falsos profetas, del cual todos estamos de acuerdo, pero ahora lo que necesitamos saber es señalarlos y decirlos quiénes son y cuáles son. Y los que se señalen tienen que defender su punto para ver si lo que lo que la Biblia está señalando les está tocando a ellos o a nosotros. Entonces, en este contexto es que queremos trabajar. Pero para mañana, vamos a dejarlo aquí entonces, porque parece que el hermano ya no pudo entrar acá. Para mañana vamos a continuar con esto que el hermano estaba trayendo y recordarles que pueden hacer sus preguntas y comentarios
y no se preocupen, háganlo como tengan que hacerlo. No nos vamos a sentir ofendidos porque no es una cosa personal. Yo no tengo nada personal contra los evangélicos, los católicos, o no tengo en contra de nada de nadie. Es que la cosa es hablar como la Biblia habla y callar como ella calla. Así que bueno, me está despidiendo, pero parece que el hermano está acá, así que nos podemos despedir juntos. Bueno, hermano. Listo, ya expliqué, aproveché para explicar la idea que teníamos sobre los viernes, Pero así fue a que mí que se me fue el internet o a usted. no, a usted fue. Qué raro. Eh, Hay que revisar eso porque según yo estaba conectado. Pero bueno, Sí, no bueno, en importa. fin, mañana quedamos para hablar sobre esto, seguir con el tema para mañana. Y ya aproveché para decirle a nuestros amigos lo que vamos a hacer los viernes, si es el día pertinente, para abrir una sala para que empecemos a hablar sobre estas cosas. Que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Muchas gracias por todo. Será Igual, hasta la mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche. así Dios es, los guarde. que tengan una noche tranquila, llena de paz y de la bendición de Dios.